El Partido Demócrata ya tiene candidato a la vicepresidencia y se trata del actual gobernador de Minnesota, Tim Walz. El anuncio lo hizo hoy la actual vicepresidenta y candidata a la presidencia Kamala Harris en su red social X, en la que destacó el pasado de Walz como militar retirado, entrenador, profesor y gobernador, de quien dijo se ha entregado a las familias trabajadoras como la suya. Walz, quien en las últimas semanas había ganado popularidad gracias a sus intervenciones televisadas en las que destacó su carácter extrovertido, será quien acuda a la convención demócrata de la mano de Harris entre los días 19 y 22 de agosto, durante los cuales ambos serán confirmados en sus roles. Pero antes, este mismo martes, ambos comparecerán por primera vez juntos en el escenario en un evento de campaña en Filadelfia previsto para hoy. Walz, por su parte, reaccionó diciendo que era un honor unirse a la campaña de Harris y que la forma de hacer política de Harris le recordaba un poco el primer día de clases. Ambos, Harris y Walz, deberán batirse en las elecciones presidenciales de noviembre contra Donald Trump y J.D. Vance, nominados a presidente y vicepresidente por el Partido Republicano. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. Un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos que mostró la desaceleración en la creación de empleos en el mes de julio, que pasó de 114.000 en lugar de 175.000 como se esperaban, y que arrojó que el desempleo aumentó en un 2%, el más alto en 3 años, desató una ola de pánico en los mercados bursátiles, que se inició en Japón, cuando el índice que promedia las acciones, Nikkei 225, se hundió en un 12,4%. El peor desde 1987. Hay dos factores principales que llevan a los inversionistas a evitar el riesgo. Primero, las preocupaciones sobre la economía estadounidense. Y segundo, sumado al aumento de las tasas de interés del Banco de Japón, y los empuja a cancelar algunas operaciones. El miedo bursátil replicó en Estados Unidos, que vivió un lunes negro, cuando al inicio de la jornada casi todos los índices bursátiles se desplomaron, en especial aquellos que agrupan las empresas de tecnología, como Nasdaq Composite, que cayó en un 3,4%, y el conglomerado de empresas de inteligencia artificial Nvidia, que se hundió en un 7%. Inversionistas de todo el mundo vendieron sus acciones y se trasladaron a la seguridad de los bonos. Esta caída se da a solo un par de días de que los índices bursátiles en Estados Unidos gozaran de su mejor momento, cuando la Reserva Federal se preparaba para posibles recortes en las tasas de interés en el mes de septiembre. Para este analista económico, se han tardado demasiado, y debió haber bajado los intereses un poco en las reuniones anteriores. Van a esperar hasta septiembre. Esto es una presión implícita. Ahora el miedo es a una recesión. ¿Qué es una recesión? Bueno, que la economía, el consumo se desacelere, el desempleo siga en aumento. El huracán Debby ha golpeado la región del Big Bend al norte del estado de Florida, cobrando al menos 4 vidas, según reportan autoridades locales. Se espera que esta formación meteorológica desate durante las próximas horas lluvias sin precedentes, inundaciones catastróficas, así como también marejada ciclónica, mientras avanza de manera implacable hacia la zona continental estadounidense. El huracán se ha degradado a tormenta tropical, pero impactó en Florida como un huracán de categoría 1 de contundencia. De acuerdo al modelo de pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología, su trayectoria es hacia la parte continental del estado de Florida y en desplazamiento hacia el estado de Georgia. Las lluvias han generado alertas de inundación en la península del estado de Florida, sobre todo en localidades muy cerca de la costa. Tan solo en Miami se han registrado durante las más recientes horas más de 260 vuelos impactados por el mal tiempo, en retraso y cancelaciones. Unas condiciones de lluvia que podrán prolongarse durante los próximos días, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes. Las inundaciones pueden generar condiciones catastróficas, además de marejadas con riesgo mortal en las áreas del Golfo, así como lo han determinado las autoridades en las alertas que generan. Las interrupciones de energía eléctrica han afectado a más de 200.000 hogares, según la Florida Power and Light. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación contra el aspirante presidencial Edmundo González y la opositora María Corina Machado, luego de que ambos emitieran un comunicado conjunto en el que González firma como presidente electo del país. La Fiscalía alega que en el texto se incita a policías y a militares a desobedecer las leyes.
González no ha tenido más apariciones públicas desde el martes pasado, mientras que María Corina Machado encabezó un acto de masas el día sábado y se espera que hoy envíe un nuevo mensaje. Por su parte, Nicolás Maduro dice ser víctima de un cibergolpe de Estado, alegando que desde redes sociales como Instagram y TikTok se está llamando al odio y a desconocer su gestión. Pidió a su militancia recomendaciones para regular estas plataformas. Entre tanto, la oposición sigue denunciando arrestos masivos e incluso la anulación de pasaportes a activistas y a periodistas. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.